Mecánicas de guerra. Casus belli. Nunca daría comienzo a una guerra injusta, pero tampoco daría por finalizada una legítima, excepto derrotando a mis enemigos. Carlos XII de Suecia. Antes de toda guerra desde la antigüedad, los participantes debían justificar ante sus vecinos y su propio pueblo el por qué iban a la guerra. Es un vehículo que permite racionalizar el inicio de un estado combativo entre dos entidades independientes, pero ¿qué es un casus belli? Se trata de una locución latina que significa literalmente causa de guerra, pero su traducción más correcta sería justificación de guerra. El mismo es una herramienta de curso legal para validar acciones bélicas, generalmente agresivas, aunque también existen las defensivas, que se llevan a cabo por parte de una nación en contra de otra. El término se generalizó con la gente de a pie en los siglos XVII y XVIII, a través de los escritos de Hugo de Grotius, de 1653, Cornelius van Wyckenschorre, 1707, y Jean-Jacques Burlamaqui, 1732, entre otros, y debido al auge de la doctrina política de jus ad bellum, o teoría de la guerra justa, en ese contexto de las nacientes estados-naciones. Proxema, cuyo plural sería proxemata, es el término griego que podría ser el predecesor de casus belli, popularizado por primera vez por Tucídides en su historia de la guerra del Peloponeso. Entonces, los proxemata son las razones declaradas para hacer la guerra, que pueden o no ser las mismas que las razones reales, que Tucídides de hecho llama profasis. Tucídides mismo argumentó que las tres principales razones reales para hacer la guerra son un miedo razonable, el honor y el interés, mientras que las razones declaradas involucran apelaciones al nacionalismo o al alarmismo, en oposición a las descripciones de causas empíricas razonables para el miedo. El motivo entonces de emplear un casus belli es de generar apoyo popular en la nación que lo emplea, así como acercar a posibles aliados o hacer que se unan al bando de conflicto, así como cambiar también el estatus legal y diplomático de la nación. El término también se usa informalmente para referirse a cualquier causa justa por la cual una nación pueda alegar entrar en conflicto. Se usa muchas de las veces retrospectivamente para describir situaciones que surgieron antes de que el término se generalizara, así como situaciones actuales, incluidas aquellas en las que la guerra no se declaró formalmente. Al articular formalmente un casus belli, un gobierno generalmente expone sus razones para ir a la guerra, los medios previstos para llevarla a cabo y los pasos que otras naciones podrían tomar para disuadirlo de ir a la guerra. Intentar mostrar que va a la guerra solo como último recurso, ultima ratio, y que tiene una causa justa para hacerlo, suelen ser una de las herramientas diplomáticas y políticas más comunes. En el contexto del derecho internacional moderno, tan solo se reconocen tres justificaciones legales para hacer la guerra, es decir, para poder declararla: defensa propia, defensa de un aliado requerida por los términos de un tratado, y la aprobación expedita y explícita de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los géneros de casus belli más empleados y cómo se generan? A lo largo de la historia han existido una tendencia de justificaciones de guerra más o menos estable. Desde luego existen casus belli absurdos como una cubeta de agua, gibelinos y güelfos como siempre ellos, o aprovechándose de una situación acalorada, como la apodada guerra del fútbol entre Nicaragua y El Salvador. Pero en marcos generales, los motivos arguidos de la guerra suelen ser los siguientes. Número 1. Violación del espacio territorial, ya sea por el paso de barcos, tropas o algún otro elemento militar sin que haya agresión directa necesariamente por parte de estas, pero también sin que exista un derecho de paso previo que les permitiera moverse libremente por el territorio que atraviesan. Número 2. Autodefensa. En caso de que una nación sea atacada sin previa declaración de guerra, es empleado para llamar a aliados a las armas en defensa de la nación agredida. Incumplimiento de acuerdos. Por ejemplo, negarse a pagar una compensación por daños a otra nación o, por ejemplo, incumplir las condiciones de ocupación de cierta región. Número 4. Reclamación territorial. Sucede cuando dos naciones se disputan el control de una región, ya sea por cesión de derechos sobre el mismo territorio, una reclamación histórica o la existencia de recursos de interés. Exigencias económicas.
para obligar a la apertura de mercados, exigir privilegios comerciales u obligar al pago de alguna deuda previamente contraída. Número 6. Derechos sucesorios, ya sea por cesión verbal, escrita, testamento de algún gobernante o la herencia de algún antepasado, se arguía como motivo de agresión, y a pesar de que en el siglo XIX dejaría de ser usada, fue un motivo de guerra bastante común. Número 7. Reunificación o reconquista. Se trata de tratar, valga la redundancia, de reincorporar un territorio que fuese antes parte del Estado y por lo general que comparte un vínculo histórico, lingüístico, cultural o religioso. Número 8. Contención. Cuando una nación se vuelve muy fuerte, se considera que es un motivo válido el declararle la guerra con el objetivo de reducir su poder. Número 9. Ideológica. Ya sea por motivos religiosos o políticos, una nación puede aducir que la declaración de guerra es para liberar al mundo de la amenaza de este género, igual en esta categoría entran las guerras de honor, si bien de una forma más indirecta causada por insultos. Existen literalmente decenas de otras formas para justificar una guerra, aunque por lo general se tratan de evoluciones de las 9 antes explicadas o formas mucho más específicas de hacerlo. ¿Cómo afecta esto al plan? Impacto en las relaciones exteriores de los casus belli. El empleo de los diferentes tipos de casus belli tienen efectos diversos en las relaciones internacionales, como no podía ser de otra manera. En marcos generales, los casus belli defensivos, números 1, 2 y 8, suelen hallar una mejor recepción por parte de otros estados en la comunidad internacional de estas, ya que suelen considerarse en interés de todos, o al menos como un motivo legítimo para hacer la guerra. Por otro lado, los casus belli agresivos o controversiales, números 4, 6, 7 y 9, suelen suscitar los temores entre vecinos y naciones que tienen intereses en las regiones disputadas, operaciones comerciales o, simplemente, son vistos más que nada como un mero preámbulo de una mayor expansión, que pone en peligro el equilibrio de poderes en la región o incluso en el mundo mismo. Finalmente, los casus belli de curso entre comillas legal, números 3 y 5, se suelen emplear en disputas sobre cuestiones económicas o tratados, y suelen recibir una especial atención, ya sea como objeto de mediación diplomática o la posibilidad de unirse para sacar beneficios, ya sea durante el conflicto o después de este, bien sean económicos, políticos o militares. ¿Cómo se crean los casus belli? En muchas ocasiones un casus belli es creado, es decir, se fuerza la situación, ya sea por herramientas como falsa bandera, que significa simular un ataque en contra de fuerzas amigas por parte de fuerzas amigas, si bien disfrazadas con otra bandera. En ocasiones se crea mediante el empleo de vacíos legales, ya sea deduciendo fallas en los acuerdos o poniendo al límite las condiciones de acuerdos y finalmente por un suceso agravante, que es la situación que se explota para crear una justificación de guerra, como puede ser el asesinato de un miembro importante de alguna familia real. El asesinato del archiduque Francisco Fernando por parte de Gavrilo Príncipe en Sarajevo fue uno de los disparadores de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Adicionalmente, vale bastante la pena introducirse a las operaciones de falsa bandera, en las cuales la nación interesada en el conflicto creará la situación por propia cuenta para justificar una declaración de guerra. Pondremos 2 ejemplos históricos bien famosos. La voladura del Maine en 1898 por parte de los Estados Unidos para justificar la invasión a Cuba y así poder controlar el Caribe sin mayores impedimentos, además del Lejano Oriente, ya que la caldera del navío había sido saboteada para que estallase en la bahía y poder culpar a España de su destrucción. Los incidentes de Gleiwitz, en los cuales la Alemania nazi empleó operativos de las SS y miembros de los campos de concentración para simular ataques de las fuerzas polacas en suelo alemán y justificar así la invasión de Polonia. Ejemplos históricos del empleo de los géneros de casus belli. En esta sección daremos algún ejemplo histórico relevante de cómo ha sido empleado un casus belli en su género respectivo de los anteriormente mencionados. Cabe destacar que más de alguno pertenecerá a la época previa a la difusión del término en masa de casus belli. Número 1. Violación de espacio territorial. La Guerra de los 7 Años empezó con la agresión prusiana al electorado de Sajonia, al ocupar, sin previa declaración de guerra, el territorio. Número 2. Autodefensa. La Guerra de Corea, si bien con su carga ideológica, fue un acto de defensa por parte de Corea en el cual los Estados Unidos y sus aliados
intervinieron en la guerra en defensa del aliado que había llamado su ayuda. Número 3. Incumplimiento de acuerdos. La Guerra del Pacífico, en la cual Chile justificó la declaración de guerra por parte del incumplimiento del tratado firmado con Bolivia sobre la concesión de derechos arancelarios, en la cual se establecía un impuesto que las empresas chilenas debían pagar por la extracción de guano durante 25 años. Pero el acuerdo fue roto por el gobierno boliviano. Reclamación territorial. Las guerras sueco-polacas son un ejemplo de este tipo de conflicto, en el cual se enfrentaron la República de las dos naciones, Polonia y Lituania, y Suecia por el control de regiones estratégicas en el Báltico. Número 5. Exigencias económicas. Las guerras del opio fueron conflictos entre China y Gran Bretaña en la primera instancia y posteriormente con Francia, en los cuales los gobiernos europeos buscaban que China abriese sus puertos al comercio internacional, así como realizar una demostración de fuerza y obtener privilegios económicos. Número 6. Derechos sucesorios. Las guerras italianas fueron una serie de conflictos iniciados por las reclamaciones hereditarias a Nápoles y Milán entre las monarquías aragonesa, austríaca y francesa. Número 7. Reunificación o reconquista. La Guerra de la Cuádruple Alianza puede considerarse como parte de este género. Al iniciar el monarca español Felipe V la reconquista de los territorios italianos que pertenecieron a la monarquía española. Número 8. Contención. Las guerras napoleónicas son uno de los mayores ejemplos de guerras para contener una amenaza percibida, luchándose un total de 6 coaliciones específicamente contra este personaje. Ideológica. Las cruzadas, la yihad y, por lo general, las guerras civiles suelen entrar en esta categoría de conflicto, ya que por marcos generales tienden a basarse en bases doctrinales, valga la redundancia, sean religiosas o políticas, para dirimir sus diferencias. Si bien, y como antes existen decenas de ejemplos por cada uno de los géneros antes mostrados, nos quedaremos con estos como partida para proseguir con nuestro tema. ¿Cómo afectan los casus belli en guerras no declaradas? Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas como un organismo regulador, así como la expansión del comercio internacional, el proceso de declarar una guerra fue haciéndose cada vez más y más complicado. Ya no bastaba con citar un casus belli para justificar una operación militar, sino también necesitabas al menos contar con el beneplácito de la ONU o de alguna gran potencia, instancias casi imposibles de conseguir, por lo que el signo de la justificada declaración de guerra cambió sensiblemente. Muchas de las guerras iniciaban con un conflicto civil, el cual llegaba a involucrar a otros actores, como son los casos de la Guerra de Vietnam o la Guerra de Afganistán. Ambos casos no existía una declaración de guerra formal por ninguna de las partes, es decir, gran potencia, implicada. En otras circunstancias, el cambio de estatus político y diplomático no valía la pena, como serían los casos de la Guerra de la Malvina y la Guerra de Ogadén, ya que los beligerantes nunca declararon la guerra en ningún momento. Iniciar una guerra sin casus belli. Si bien casi siempre las guerras se basan en un casus belli para justificar el porqué de la agresión, existen instancias donde no se cita nada como preámbulo para el inicio de las operaciones militares. Y aunque esto se daba más en la antigüedad, tenemos el caso de la guerra camboyana-vietnamita como un claro ejemplo de inicio de conflicto sin casus belli formal, en el cual Camboya atacó a las fuerzas de Vietnam, dando pie a la derrota completa del régimen de Pol Pot y la creación de una nueva república. Otro ejemplo, si bien considerablemente diferente, es la invasión de Alejandro III de Macedonia, el Magno, al Imperio Aqueménida, ya que no existió un motivo real de guerra, o fuera reciente, porque su reclamación era de enemistad histórica. Cierro. Tras haber expuesto lo esencial de la mecánica de los casus belli, ¿cuáles son tus casus belli preferidos en la ficción y en la historia, y por qué? ¿Te gustaría que el Templo produjera más videos con la temática de mecánicas de guerra? ¿Consideras que hubo algún casus belli que dejáramos fuera? Desde la Cámara del Templo queremos enviar un saludo cálido a nuestros incombustibles amigos, Indra Altair, el comisario Pedrito, el sargento Sebastián y a Diego Acevedo, nuestro constante comentarista en nuestros videos. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Recuerda suscribirte si te gustaría ver más videos así. No olvides encender tu campana para recibir nuestros últimos contenidos. Comparte con tus amigos y dale a me gusta, ya que eso nos ayudaría a seguir creciendo en esta sagrada misión. El Templo de Hermópolis y yo, Diejut y la Escriba, te desean una feliz semana.